Si hablamos de momentos heroicos para nuestra armada de guerra, sin duda alguna debemos evocar las hazañas, las gestas, el buen hacer de un almirante magnífico. Su nombre, don Blas de Lezo, aquel que nació en Pasajes, en Guipúzcoa, el 3 de febrero de 1689 y que pasó a la inmortalidad gracias a su épica. Participó en 22 batallas y expediciones, rindió decenas de buques al enemigo y desde luego jamás le pudieron decir que se humilló o se arrodilló ante nadie. Blas de Lezo es uno de los protagonistas en nuestros pasajes de la historia. En demasiadas ocasiones hemos debido asumir numerosas derrotas en el mar. Acosados por muchas naciones, nuestros buques de guerra no siempre salieron victoriosos. Y recordando Trafalgar, ese momento en el que se puso fin a la hegemonía española en el Atlántico, testigo que recogieron los británicos, pues ¿por qué no hablar de Cartagena de Indias? De aquella victoria que permitió el trasiego de nuestras rutas marítimas, de nuestros buques por esas rutas marítimas durante 60 años más. Eran tiempos muy difíciles. En ese siglo XVIII, España estaba sumida en múltiples conflictos bélicos. La firma poco honrosa del Tratado de Utrecht de 1713 nos había privado de las posesiones continentales europeas. Mas aún restaban las americanas. Y algunas plazas se convertían en bastiones neurálgicos para la defensa de ese comercio con las Indias. Cartagena de Indias era sin duda alguna la ciudad principal en el continente americano para los intereses españoles. Una ciudad bellísima, espléndidamente fortificada y que iba a dar buena muestra de su valentía, de su heroísmo en esta guerra que pasó a la historia como la Guerra de la Oreja de Jenkins. Un conflicto extraño, olvidado, soterrado por los cronistas, y luego explicaremos por qué. Pero volvamos a la historia de nuestro personaje principal. Como decimos, el 3 de febrero de 1689, Blas de Lezo veía la luz en este mundo en Pasajes, en Guipúzcoa, y muy pronto sintió la llamada del mar. Los vascos han sido grandes marinos, magníficos marineros, que han dado momentos vibrantes, momentos cumbre a la historia de España. Y en 1701 Blas de Lezo se enroló como guardia marina en la flota francesa dirigida por el conde de Toulouse. Al poco estallaba con total virulencia la Guerra de Sucesión española. Españoles y franceses se iban a enfrentar a ingleses y holandeses por quién debía asumir el linaje dinástico, quién debía asumir el trono en España. Y en 1704, Blas de Lezo, muy joven, recibió su bautismo de fuego. Nos encontramos en Vélez, Málaga. Hay dos flotas, cruzan disparos, entablan combate. Es un momento muy exigente. Hay muertos por doquier. Y aquí tenemos ya el primer apunte heroico de Blas de Lezo. Recibe un balazo de cañón. Esa mortífera bala le amputa, le malhiere una pierna. Los médicos tienen que terminar el trabajo de seccionar el miembro y sin anestesia lo hacen, lo realizan. Blas, que apenas tiene 15 años, pues ve como su pierna se pierde definitivamente. No profirió un solo lamento. La audacia, la valentía, el heroísmo demostrado en aquella acción le supuso su primer ascenso. Desde entonces, alférez de navío. Entre los integrantes de las flotas francesa y española
se habla ya de aquella acción aislada, insólita, frecuente por otra parte, en las acciones guerreras de la época, pero el ardor combativo de aquel joven llamó la atención de sus oficiales. Y por eso, a edad tan temprana, fue elevado a la categoría de alférez de navío. Por desgracia, no sería la única herida recibida por Blas, que lejos de separarse del servicio, siguió luchando, siguió guerreando al servicio de su país. Más tarde, en el sitio de Toulon, una metralla, la esquirla de un proyectil, provocó el estallido del globo ocular izquierdo. Fue tremendo. El dolor, dicen que fue como una aguja que se clavó, que se incrustó en su cráneo. Pero el muchacho volvió a aguantar el dolor, la exigencia del momento. Todos permanecían asombrados. Había perdido su pierna, ahora perdía el globo ocular, y aún así no quería jubilarse anticipadamente. Quería seguir luchando, quería seguir aprendiendo las artes marineras. Finalmente, en el año 1714 se produjo el segundo asedio de Barcelona, y en esta ocasión una bala de mosquete inutilizó uno de sus brazos. Como os podéis figurar, la situación física de Blas de Lezo era más que lamentable. Había perdido la pierna, había perdido el ojo izquierdo, había perdido uno de sus brazos, y seguía en activo, seguía luchando, seguía combatiendo. Ya era oficial de la Marina Española. Desde entonces acumuló sobrenombres, empezó a coleccionar apelativos. Sus hombres, que confiaban ciegamente en él, le llamaron de todo, siempre cariñosamente, siempre con respeto, pero fue el tiempo en el que le bautizaron como Patapalo o Medio Hombre. Así le llamaron durante toda su vida. Él lo soportó de forma estoica, aunque dicen que no le gustaba mucho cuando le decían almirante Patapalo o el capitán Medio Hombre. La verdad es que hombre de cuerpo entero, hombre de mente entera, fue Blas de Lezo durante toda su vida, durante toda su actividad militar. En 1723 le encargan una difícil misión: limpiar de piratas y corsarios las costas del Pacífico. Una tarea que Blas de Lezo va a asumir y va a responder con eficacia extrema. Sus buques de guerra se enfrentan con absoluta determinación a la tarea de limpiar de filibusteros aquellas costas que estaban hostigando, aquellos barcos que hostigaban las latitudes peruanas. Blas de Lezo comienza a gestar una leyenda de invencible. Los piratas huyen cuando son conocedores de la presencia de Blas de Lezo y sus buques. En aquel tiempo, por cierto, se enamora y se casa en 1725 en Lima. La mujer sufrida pues tendría que aguantar todas las penalidades, todas las incertidumbres provocadas por el trabajo tremendo de su esposo. Pero aún así tuvo tiempo don Blas para ciertos placeres, para gozar de ciertas inquietudes. La verdad es que era un hombre de buena presencia, de excelente presencia, a pesar de las mellas que iban acunándose en su faz, en su cuerpo, en sus miembros, pero lo soportaba con tranquilidad pasmosa tanta herida, tanta rasgadura de sable, tanta esquirla de metralla, tanta bala. En 1730 Blas de Lezo regresa a España, convertido en general del mar. Y aquí le encargan otra de esas tareas curiosas, raras, difíciles de asumir para cualquiera, a no ser que este fuera Blas de Lezo. Le encargan nada más y nada menos que dirija 6 buques de guerra hacia Génova. Allí, en uno de sus bancos, se encontraban